¿Cómo es posible encontrar luz en medio de la oscuridad cuando todo parece perdido? Isabela, una mujer de corazón generoso, se encuentra atrapada en un matrimonio que la consume lentamente. Junto a un esposo negligente, dedica su vida a cuidar de su suegra enferma, un peso que carga sola, sin el apoyo que tanto necesita. La rutina agotadora la lleva a cuestionar su propia felicidad y sus aspiraciones. Tras la muerte de su suegra, un nuevo golpe la espera, la revelación de que su esposo, Alejandro, ha acumulado deudas y ha puesto en riesgo el apartamento. La traición y la irresponsabilidad de él la obligan a tomar una decisión dolorosa. Isabela decide dejar atrás la vida que siempre conoció, junto a su hijo. Se muda a un pequeño y aislado pueblo, un lugar que despierta tanto el miedo a lo desconocido como la esperanza de un nuevo comienzo. En la nueva ciudad, encuentra apoyo de algunos habitantes, quienes la acogen y la ayudan a encontrar su camino. En medio de esta nueva rutina sencilla, Isabela descubre la apicultura, un pasatiempo que se transforma en un negocio prometedor. Al crear productos cosméticos naturales a base de miel, inicia un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Sin embargo, la vida tranquila de Isabela se ve amenazada cuando Alejandro reaparece, exigiendo dinero y arrojando sombras sobre sus logros. La tensión aumenta, pero, con el apoyo de Miguel, un nuevo amigo que se convierte en un compañero amoroso y de negocios, Isabela encuentra la fuerza para enfrentar sus miedos. La lucha por su libertad y la seguridad de su hijo la transforma, y la mujer que antes se sentía pequeña ahora brilla con la luz de quien sabe lo que desea. Mientras Isabela enfrenta los desafíos de su nueva vida, se pregunta si realmente es capaz de dejar el pasado atrás. Las interacciones con los habitantes del pueblo, las nuevas amistades y el creciente amor por Miguel ayudan a moldear su nueva identidad. Cada paso que da la acerca más a su verdadera esencia, pero también saca a la luz traumas e inseguridades del pasado. ¿Podrá Isabela liberarse de las cadenas que la han mantenido cautiva tanto tiempo y abrazar un futuro prometedor? La vida de Isabela es una montaña rusa emocional, donde cada elección y cada desafío la llevan más cerca de la felicidad. Con la determinación de superar sus debilidades y construir un nuevo hogar, aprende valiosas lecciones sobre amor, amistad y el coraje necesario para comenzar de nuevo. Su viaje es una inspiración para todos los que alguna vez se han sentido perdidos, mostrando que, incluso en las horas más sombrías, la luz puede encontrarse si hay valentía y esperanza. Isabela respiraba profundo, tratando de encontrar la calma en medio del torbellino de emociones que la envolvía. La vida en la nueva ciudad tenía sus dificultades, pero, por un breve momento, sintió que finalmente estaba comenzando a encontrarse. El pequeño apiario que había montado en el patio trasero de su casa era un símbolo de su lucha por la independencia. Las abejas, con su danza frenética, eran como las piezas de su vida, en constante movimiento, pero siempre produciendo algo dulce. Sin embargo, la alegría de su nuevo comienzo estaba a punto de ser desafiada. Una mañana, mientras organizaba sus productos para la feria local, Isabela recibió una llamada inesperada. Era Alejandro, su exesposo. Su corazón se disparó. La voz de él, cargada de frialdad y exigencias, le dio un escalofrío. Quería dinero, un préstamo para pagar las deudas que él mismo había acumulado. Isabela se dio cuenta de que su nueva vida estaba a punto de ser invadida por fantasmas del pasado. El peso de la traición y la irresponsabilidad de él aún la atormentaba, y ahora, él quería que ella asumiera las consecuencias de sus decisiones. La llamada terminó, pero la angustia quedó. Isabela se sentó en la mesa de la cocina, un espacio que ahora era su refugio, y miró a su hijo, Lucas, que jugaba en el jardín. La preocupación en su corazón se mezclaba con la determinación de no permitir que su pasado destruyera su futuro. Sin embargo, la sombra de Alejandro parecía extenderse, amenazando con sofocar la luz que comenzaba a brillar en su vida. Mientras intentaba recuperarse del impacto, Isabela decidió que necesitaba apoyo. Fue a la tienda de productos naturales del pueblo, donde conoció a Clara, una mujer de cabello canoso y sonrisa acogedora. Clara era una verdadera fuente de sabiduría, habiendo enfrentado sus propias batallas. Al escuchar la historia de Isabela, la animó a fortalecerse. Ya has dado pasos enormes para reinventarte. No dejes que alguien de tu pasado te devuelva a la oscuridad, le dijo Clara, sosteniendo la mano de Isabela con firmeza. Esta amistad inusual comenzaba a florecer,
y Isabela sintió una chispa de esperanza renacer. Sin embargo, los desafíos no terminaron ahí. En los días siguientes, Alejandro se convirtió en una presencia constante en sus pensamientos. No solo quería dinero, sino que también intentaba intimidarla. En una ocasión, apareció en la feria, tratando de confrontarla. Isabela se sintió vulnerable, sus inseguridades resurgiendo como fantasmas. El miedo de perder todo lo que había construido y de ver a su hijo sufrir la paralizaba. Pero, en lugar de dejarse abatir, recordó las palabras de Clara y decidió que no podía ser víctima nuevamente. Miguel, un amigo y socio comercial, notó el cambio en el comportamiento de Isabela. Siempre la apoyaba, ayudándola con la producción de los cosméticos y ofreciendo consejos. Miguel tenía sus propios desafíos. La reciente pérdida de su padre había dejado una marca profunda en él, y entendía el peso del dolor. La conexión entre los dos creció, y Miguel se convirtió en un pilar en su vida, alguien que la alentaba a luchar por sus sueños y a no dejar que el pasado la definiera. Una noche, mientras preparaban un nuevo lote de productos, Isabela desahogó sus miedos. ¿Y si él vuelve y no puedo defenderme? ¿Y si pierdo todo de nuevo? Miguel la miró a los ojos, su expresión seria. Isabela, ya has enfrentado desafíos antes. Eres más fuerte de lo que piensas. Y si lo necesita, estaré a su lado. Las palabras de él la tocaron de una manera que no esperaba. Mientras la amistad se transformaba en algo más profundo, Isabela comenzó a vislumbrar un futuro que no incluía a Alejandro. Sin embargo, el miedo y la inseguridad no desaparecían fácilmente. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba. Cada mensaje era un recordatorio de que Alejandro todavía tenía poder sobre ella. La batalla interna que Isabela enfrentaba se tornaba cada vez más intensa, se cuestionaba su fuerza, su capacidad de seguir adelante. La vida que había elegido parecía desvanecerse al confrontar las sombras del pasado. Así, Isabela se vio en una encrucijada. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿La libertad que tanto anhelaba era posible, o Alejandro siempre estaría allí, como una sombra, absorbiendo sus esperanzas? Las interacciones con los habitantes de la ciudad y el apoyo de Miguel eran un pilar, pero la lucha contra la traición y las nuevas fallas la forzaban a confrontar sus creencias más profundas. Cada día, se preguntaba si realmente era capaz de dejar todo atrás. Era un momento de reflexión, una oportunidad de aprender del dolor y las dificultades. Isabela sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba decidida a encontrar la luz en medio de la oscuridad, incluso si eso significaba enfrentar sus miedos más profundos. Era hora de elegir el valor, de permitirse brillar y, finalmente, descubrir quién era realmente. Isabela sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, como si cada día fuera una nueva prueba de resistencia. El brillo de la nueva vida que intentaba construir estaba amenazado por la presencia constante de Alejandro. El vínculo con él no era solo financiero, era un recordatorio de todo lo que deseaba olvidar. Cada mensaje que llegaba a su teléfono parecía un eco de su antigua vida, y la ansiedad la consumía, haciéndola cada vez más difícil de enfrentar. En las semanas que siguieron, la situación se complicó. Alejandro comenzó a enviar mensajes más agresivos, insinuando que ella era responsable de su fracaso. Isabela se veía reviviendo la culpa que intentaba dejar atrás. Siempre que se sentaba a trabajar en sus productos, la creatividad que antes fluía libremente ahora estaba bloqueada. El miedo a fallar la paralizaba, y la idea de que Alejandro pudiera invadir su vida nuevamente la dejaba inquieta. Era como si las abejas en su colmenar, que antes simbolizaban su fuerza y resiliencia, ahora representaran la confusión y la incertidumbre que la rodeaban. Miguel, al percibir la transformación de Isabela, decidió intervenir. En una tarde soleada, la invitó a dar un paseo por el parque. Mientras caminaban, trató de conversar sobre su trabajo. ¿Cómo van las ventas? ¿Las abejas están produciendo bastante miel? Isabela respondió con una sonrisa tímida, pero pronto se dejó llevar por la tristeza. Miguel, no sé si puedo seguir. Alejandro me hace cuestionar todo. A veces, siento que estoy al borde de una caída. Miguel se detuvo y la miró intensamente. Isabela, no puedes dejar que él controle tu vida. Recuerda lo que ya has logrado. Tienes un hijo, un negocio y el valor de empezar de nuevo.
No dejes que el pasado robe tu presente. Las palabras de él resonaron en su corazón, pero la duda seguía atormentándola, como un fantasma no deseado. En la feria local, la tensión aumentó cuando Alejandro apareció nuevamente, esta vez con un amigo a su lado. La rodeó, intentando intimidarla frente a otras personas. Isabela sintió la sangre hervir en sus venas, pero al mismo tiempo, un sentimiento de impotencia la dominaba. La mirada de Alejandro era fría, y las palabras que salían de su boca eran venenosas. El deseo de defenderse y, al mismo tiempo, el miedo a represalias la dejaban paralizada. La tensión en el aire era palpable, y lo que debería haber sido un día feliz se convirtió en una pesadilla. Lucas, que estaba jugando cerca, percibió la situación y corrió hacia su madre. «Mamá, ¿estás bien?». La preocupación en el rostro de su hijo hizo que Isabela se recuperara. Respiró hondo y, con una sonrisa forzada, respondió: «Todo está bien, querido». Pero por dentro, sentía la tormenta formándose. La fuerza que tenía para cuidar de Lucas estaba siendo puesta a prueba, y la lucha interna se intensificaba. Después de esa confrontación, Isabela decidió que necesitaba tomar una acción. Con el apoyo de Miguel, comenzó a prepararse para una reunión con un abogado. La idea de enfrentar a Alejandro legalmente la aterrorizaba, pero era un paso necesario para recuperar su poder. Miguel la ayudó a reunir todos los documentos que necesitaba, y mientras trabajaban juntos, Isabela sintió que su determinación crecía, aunque lentamente. Su amistad se profundizaba, y en cada risa compartida, encontraba un poco más de esperanza. Sin embargo, la presión aumentaba. Cierta noche, mientras organizaba sus productos, Isabela recibió un mensaje de Alejandro. Había encontrado un nuevo trabajo, pero aún quería dinero para resolver algunos pendientes. Su corazón se aceleró. Era como si él estuviera tratando de arrastrarla de nuevo hacia la oscuridad. Las lágrimas caían por su rostro mientras intentaba procesar el mensaje. Miguel, que estaba a su lado, no podía ignorar el dolor que ella estaba sintiendo. Se acercó y la abrazó, ofreciendo un consuelo silencioso. «No estás sola, Isabela. Vamos a enfrentar esto juntos», dijo con voz suave. Ese gesto simple la hizo sentir un poco más fuerte. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Las dudas seguían asolando su mente, y la batalla interna entre seguir adelante y permanecer atrapada en el pasado se volvía cada vez más intensa. A medida que pasaban los días, Isabela se dio cuenta de que no podía permitir que Alejandro dominara su vida. Necesitaba luchar, no solo por ella misma, sino también por Lucas. La vida que ella soñaba construir estaba al alcance, pero sería necesario un sacrificio. Y, aunque la idea de confrontar a su exmarido la aterrorizaba, sabía que no podía retroceder más. Era hora de liberarse de las cadenas del pasado y enfrentar las sombras que la atormentaban. Lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que podía imaginar, y el viaje de superación que estaba a punto de comenzar exigiría todo su coraje. Las semanas pasaron, y la vida de Isabela seguía siendo un enredo de desafíos. A pesar del apoyo de Miguel, la sombra de Alejandro parecía siempre tan presente. Cada mensaje de él la hacía sentir que la estaban arrastrando de vuelta a un lugar oscuro que luchaba por dejar atrás. La ansiedad y la inseguridad se convirtieron en sus compañeras constantes. Cierta noche, mientras Isabela organizaba su stock de miel, llegó un mensaje de Alejandro. Él nuevamente exigía dinero, alegando que tenía problemas financieros. Su corazón se disparó, y la frustración la invadió. Pensó en por qué no podía ver que ya no era responsable de sus decisiones, apretando el celular con fuerza. La rabia burbujeaba dentro de ella, y, por un momento, se vio al borde de responder de manera agresiva. Pero, en el último instante, decidió respirar hondo y contenerse. A la mañana siguiente, Isabela fue al mercado, decidida a vender sus productos y hacer que el día valiera la pena. Mientras organizaba las estanterías, notó un grupo de mujeres conversando animadamente. Una de ellas, una anciana, se acercó a su puesto. La mujer, llamada Doña Rita, miró a Isabela y le dijo que su miel era maravillosa y preguntó si hacía todo sola. Isabela sonrió, respondiendo con orgullo que sí, que todo allí estaba hecho con mucho cariño. Doña Rita miró a Isabela a los ojos y le dijo que tenía una luz especial y que no dejara que nadie la apagara.
Esas palabras tocaron a Isabela profundamente, como si la señora hubiera leído sus inseguridades. La conversación fluyó, y doña Rita se convirtió en una clienta fiel, siempre regresando a su puesto. Con el tiempo, Isabela comenzó a darse cuenta de que su vida se estaba transformando. Las ventas estaban mejorando, y ella estaba recuperando la confianza. Sin embargo, la calma duró poco. Alejandro hizo una visita inesperada al mercado, y el ambiente se volvió tenso. Se acercó a Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le dijo que la empresaria de éxito realmente pensaba que podía ignorarlo así. La frialdad en su voz era palpable, y Isabela sintió que el miedo la dominaba nuevamente. Pero al mirar el rostro de Lucas, que jugaba a su lado, algo dentro de ella cambió. No soy más tu responsabilidad, Alejandro. He construido una nueva vida, respondió Isabela, con más firmeza de lo que esperaba. La expresión de Alejandro se transformó y quedó en silencio, sorprendido. El ambiente a su alrededor parecía electrificado, y Isabela se dio cuenta de que había cruzado un límite. Y fue en ese momento de valentía que ocurrió una revelación inesperada. Alejandro comenzó a gritar, acusándola de ser la culpable de todos sus fracasos. La llamó egoísta, de quien había abandonado a la familia. Isabela sintió el dolor de sus palabras, pero también sintió que algo había cambiado dentro de ella. Lo que antes la paralizaba ahora se transformaba en fuerza. En ese instante, recordó las palabras de doña Rita y todo por lo que había luchado. La imagen de su hijo, feliz y seguro, la hizo darse cuenta de que estaba en el camino correcto. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, pero ahora eran lágrimas de liberación. Ya no estaba atrapada en el pasado, estaba decidida a seguir adelante. Tras el enfrentamiento, la presión emocional fue intensa. Isabela se sentó en el parque mientras Lucas jugaba. El peso que llevaba parecía más ligero, pero la lucha aún no había terminado. Su mente hervía, llena de preguntas. ¿Y si fallo de nuevo? ¿Y si Alejandro vuelve a amenazarme? Pero, por otro lado, había una nueva determinación. Se dio cuenta de que necesitaba enfrentar no solo a Alejandro, sino también sus propias fallas y miedos. Miguel la encontró sentada sola y, al ver su semblante, se acercó. Isabela, ¿estás bien? Él se sentó a su lado, y ella respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Miguel, hoy me di cuenta de que necesito enfrentar las cosas de frente. No puedo dejar que Alejandro controle mi vida más. Él sonrió, visiblemente aliviado. Eso es lo que quería escuchar. Eres fuerte, Isabela. Y estoy aquí para apoyarte. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma. La amistad que habían construido se estaba convirtiendo en un pilar en su vida, y se dio cuenta de que, al dejar atrás el miedo, podría encontrar nuevos caminos y oportunidades. Mientras el sol se ponía, Isabela sabía que el viaje aún sería largo, pero estaba dispuesta a luchar por su libertad y por la felicidad de Lucas. Lo que antes parecía una carga ahora se convertía en una fuente de fuerza. Estaba lista para reescribir su historia, y eso comenzaba con la decisión de no dejarse dominar por el pasado. El día siguiente estuvo marcado por una nueva sensación en la vida de Isabela. Se despertó con un leve peso en los hombros, como si un manto oscuro hubiera sido retirado. La conversación con Alejandro la había dejado afectada, pero también la hizo sentir que finalmente había tomado una posición. Con Lucas a su lado, decidió que no dejaría que el miedo dominara su vida nuevamente. Mientras preparaba el desayuno, Isabela reflexionó sobre cómo la situación con Alejandro la había afectado. Sabía que él no se rendiría fácilmente. El pensamiento la inquietaba, pero, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, comenzó a planear. Decidió que necesitaba un espacio seguro para hablar con Miguel sobre sus preocupaciones. Siempre había sido un buen oyente, más importante aún, alguien en quien podía confiar. En el mercado esa mañana, Isabela se sintió un poco más confiada. Las ventas estaban yendo bien, y doña Rita apareció nuevamente, trayendo más clientes con ella. Durante una pausa, Isabela se sentó al lado de doña Rita, quien siempre tenía palabras sabias para compartir. Querida, pareces más ligera hoy. ¿Qué pasó? Isabela dudó, pero decidió compartir lo que había ocurrido con Alejandro. Doña Rita escuchó atentamente, su mirada llena de comprensión. Hiciste lo que necesitabas hacer. No es fácil,
pero enfrentar el pasado es un paso importante. Estás construyendo tu vida, y eso es lo que importa. Las palabras de la señora resonaron en la mente de Isabela, y se sintió alentada. Sin embargo, la tranquilidad no duró. Al día siguiente, Alejandro envió un mensaje amenazante, insinuando que si no recibía ayuda, expondría secretos que Isabela había intentado enterrar. Su corazón se disparó nuevamente. La ira y la ansiedad regresaron con fuerza, pero Isabela recordó las palabras de doña Rita. En lugar de permitir que el miedo la dominara, decidió que necesitaba ser proactiva. Buscó a Miguel y, al encontrarlo, desahogó sobre el mensaje. No va a desistir de mí. ¿Qué hago? Miguel la miró a los ojos y, con firmeza, dijo, necesitas protegerte. Vamos a pensar en una estrategia. No podemos dejar que él controle tu vida. Juntos, comenzaron a formular un plan. Miguel sugirió que Isabela documentara todas las interacciones con Alejandro, como una forma de protegerse legalmente. La idea la dejó un poco más tranquila. Si tenía pruebas de su comportamiento, tal vez podría defenderse mejor. Cada día que pasaba, la presión emocional se hacía sentir. Por la noche, cuando Lucas ya estaba dormido, Isabela se sentaba a la mesa, revisando los mensajes y escribiendo en un cuaderno. Era un ejercicio de liberación, pero también una forma de enfrentar sus miedos. Necesitaba comprender que las amenazas de Alejandro no podían moldear su futuro. Pero el nuevo plan no eliminó la ansiedad. A veces, Isabela se encontraba mirando por la ventana, preguntándose si Alejandro aparecería nuevamente. El miedo la acompañaba, pero comenzó a darse cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Miguel siempre estaba a su lado, ofreciendo apoyo y consejos. Una tarde, mientras conversaba con él, Isabela se dio cuenta de que la presencia de Miguel la ayudaba a ver las cosas de manera diferente. ¿Has pensado en hacer un curso de emprendimiento? Tienes tanto potencial, y eso podría aumentar tus ventas, sugirió Miguel. La idea encendió una chispa dentro de ella. Aprender más sobre negocios no solo podría ayudarla a crecer, sino también a dar un paso hacia la independencia que tanto deseaba. Con el corazón más ligero, Isabela se inscribió en un curso en línea. Las clases comenzaron a ocupar sus noches, y cada nueva información era como un soplo de esperanza. El aprendizaje la distraía de los mensajes de Alejandro y la hacía sentir que estaba invirtiendo en sí misma. Pero los desafíos aún estaban presentes. En un día particularmente difícil, Alejandro llamó insistentemente. Isabela dudó, pero decidió contestar. La conversación fue tensa, y él trató de intimidarla. ¿Crees que puedes deshacerte de mí? Siempre estaré cerca, dijo él, con la voz cortante. Pero algo dentro de Isabela había cambiado. Alejandro, ya no tengo miedo de ti. Estoy construyendo mi vida y no te dejaré detenerme, respondió, con más firmeza de lo que imaginaba. Al colgar, sintió una ola de alivio y empoderamiento. Cada vez que se afirmaba, se sentía más fuerte. Las semanas fueron un torbellino de emociones. El curso la motivaba, y las ventas continuaban en aumento. Pero la sombra de Alejandro aún se cernía sobre ella, como una nube persistente. Isabela sabía que necesitaba estar siempre atenta y seguir fortaleciendo su defensa emocional. La lucha estaba lejos de terminar, pero, por primera vez, sentía que tenía control sobre su destino. Y así, con el apoyo de Miguel y la determinación renovada, Isabela comenzó a vislumbrar un futuro que ya no estaba definido por su pasado, sino por las elecciones que estaba haciendo en el presente. La jornada sería larga, pero estaba dispuesta a enfrentarse a ella, paso a paso. El día siguiente trajo una nueva sensación a la vida de Isabela. Al despertar, sentía como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. La conversación con Alejandro aún la dejaba perturbada, pero, al mismo tiempo, había despertado en ella un deseo de cambio. Lucas, su hijo, estaba a su lado, y eso la motivaba a no dejar que el miedo dominara su vida nuevamente. Durante el desayuno, Isabela reflexionó sobre la situación con Alejandro. Sabía que él no se rendiría fácilmente, y esa idea la inquietaba. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, decidió que necesitaba un espacio seguro para hablar con Miguel, su amigo de confianza. Siempre había sido un buen oyente, alguien que la apoyaba incondicionalmente. En la feria de ese día, la confianza de Isabela comenzó a florecer.
Las ventas estaban bien, y doña Rita, una cliente fiel, apareció nuevamente, trayendo más personas a su puesto. Durante una pausa, Isabela se sentó al lado de la señora y compartió la situación con Alejandro. Doña Rita la escuchó con atención y, al final, dijo: hiciste lo que necesitabas hacer. Enfrentar el pasado es un paso importante. Sigue construyendo tu vida. Las palabras de doña Rita resonaron en la mente de Isabela, y se sintió más alentada. Sin embargo, la tranquilidad no duró. Al día siguiente, un mensaje amenazante de Alejandro llegó hasta ella, insinuando que podría exponer secretos que Isabela había intentado enterrar. Su corazón se disparó, y la ira y la ansiedad volvieron a apoderarse de ella. Pero, recordando las palabras de doña Rita, decidió ser proactiva. Isabela buscó a Miguel y desahogó sobre el mensaje. No va a desistir de mí. ¿Qué hago? Miguel la miró a los ojos, con firmeza, respondió: necesitas protegerte. Vamos a pensar en una estrategia. No podemos dejar que él controle tu vida. Juntos, comenzaron a elaborar un plan. Miguel sugirió que Isabela documentara todas las interacciones con Alejandro, como una forma de protegerse legalmente. Esta idea trajo un poco más de tranquilidad a Isabela, quien vio una oportunidad para defenderse. Con el paso de los días, la presión emocional se intensificaba. Por las noches, mientras Lucas dormía, Isabela se sentaba a la mesa, revisando los mensajes y escribiendo en un cuaderno. Era un ejercicio de liberación, pero también una forma de enfrentar sus miedos. Necesitaba comprender que las amenazas de Alejandro no podían moldear su futuro. Sin embargo, la ansiedad no desapareció. Isabela miraba frecuentemente por la ventana, temiendo que Alejandro apareciera. Pero, poco a poco, comenzó a darse cuenta de que no estaba sola. Miguel siempre estaba a su lado, ofreciendo apoyo y consejos. En una conversación, sugirió que Isabela hiciera un curso de emprendimiento, ya que tenía mucho potencial. La idea encendió una chispa dentro de ella. Aprender sobre negocios podría no solo ayudarla a crecer, sino también a dar un paso hacia la independencia. Con el corazón más ligero, Isabela se inscribió en un curso en línea. Las clases empezaron a ocupar sus noches, y cada nueva información era un soplo de esperanza. El aprendizaje la distraía de los mensajes de Alejandro y la hacía sentir que estaba invirtiendo en sí misma. Pero los desafíos aún estaban presentes. En un día difícil, Alejandro llamó insistentemente. Isabela dudó, pero decidió contestar. La conversación fue tensa, e intentó intimidarla. ¿Crees que puedes deshacerte de mí? Siempre estaré cerca, dijo. Pero algo dentro de Isabela había cambiado. Alejandro, ya no tengo miedo de ti. Estoy construyendo mi vida y no te dejaré que me detengas, respondió con una firmeza sorprendente. Al colgar, sintió una ola de alivio y empoderamiento. Cada vez que se afirmaba, Isabela se sentía más fuerte. Las semanas siguientes fueron una mezcla de emociones. El curso la motivaba, y las ventas seguían creciendo. Sin embargo, la sombra de Alejandro aún se cernía sobre ella, como una nube persistente. Isabela sabía que necesitaba estar siempre atenta y continuar fortaleciendo su defensa emocional. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sentía que tenía control sobre su destino. Con el apoyo de Miguel y una determinación renovada, Isabela comenzó a vislumbrar un futuro que ya no estaba definido por su pasado, sino por las elecciones que estaba haciendo en el presente. El camino sería largo, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, paso a paso. Así, poco a poco, Isabela se transformó, de una mujer atormentada por el miedo a una persona que entendía la importancia de valorarse, de luchar por sus sueños y de aceptar la ayuda de los demás. Con valor, estaba lista para reescribir su historia. El día que Isabela tanto temía finalmente llegó. Alejandro había amenazado con ir a verla, y la idea de confrontar al hombre que había atormentado su vida tanto tiempo la dejó en estado de alerta. Aunque había progresado significativamente en su camino de superación, su presencia aún la hacía sentir vulnerable. Con el corazón acelerado, se preparó mentalmente para lo que podría ser un enfrentamiento difícil. Esa mañana, Isabela decidió que no podía quedarse paralizada por el miedo. En lugar de eso, se concentró en su hijo, Lucas, que estaba jugando alegremente en el patio.
La risa inocente del niño le recordaba lo que realmente importaba en su vida. Soy más fuerte de lo que él piensa, pensó Isabela, mientras recordaba las palabras de doña Rita y Miguel. Esa fuerza interior la impulsó a enfrentar a Alejandro, no como una víctima, sino como una mujer decidida a proteger lo que era suyo. Algunas horas después, sin avisar, Alejandro apareció en la feria. El sol brillaba, pero la atmósfera alrededor de Isabela se volvió fría al verlo. Se acercó a su puesto con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mira quién está prosperando, dijo, con un tono sarcástico. Isabela sintió el estómago revuelto, pero respiró hondo, recordando que tenía apoyo. Miguel estaba a pocos pasos de distancia, observando la escena, listo para intervenir si era necesario. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondió Isabela, tratando de mantener la compostura. Y ya no tienes control sobre mi vida. La frase salió con una firmeza que la sorprendió. Alejandro frunció el ceño, su expresión cambiando de desdén a una ira que ella conocía bien. ¿Crees que puedes simplemente ignorarme? Siempre estaré aquí, Isabela. Siempre. Las palabras de él eran venenosas, pero ya no tenían el mismo efecto que antes. Isabela miró a Alejandro a los ojos, en lugar de retroceder, decidió que era hora de afirmarse. No puedes amenazarme. Ya he enfrentado tus juegos y no te tengo miedo. El silencio se instaló momentáneamente, mientras las personas alrededor comenzaban a notar el intercambio tenso. Miguel, al darse cuenta de la creciente tensión, se acercó. Isabela tiene razón. Basta de intimidación. Necesitas entender que tus palabras ya no tienen poder sobre ella. La intervención de Miguel le dio a Isabela el valor que necesitaba. Se volvió hacia él, sintiendo una ola de gratitud. Su amistad la fortaleció y le dio una nueva perspectiva sobre su lucha. Alejandro miró a Miguel, despectivo. Te estás metiendo donde no deberías. Esto no es asunto tuyo. Pero la determinación de Isabela no vaciló. Sí, es asunto de él. Él es mi amigo y está aquí para apoyarme. A diferencia de ti, que solo quieres derribarme. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar, y Isabela se dio cuenta de que no estaba sola. Había construido una red de apoyo, y eso la hacía sentir más fuerte. La ira de Alejandro se intensificó, pero Isabela no retrocedió. Si tienes algo que decir, dilo. No te tengo miedo. Sintió su corazón latir con fuerza en el pecho, pero esta vez, era una señal de fuerza, no de debilidad. Alejandro vaciló, su mirada fija en ella, como si estuviera evaluando la situación. Y entonces, como si hubiera perdido el control, gritó, «Vas a arrepentirte de desafiarme». En ese instante, Isabela se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra Alejandro, sino contra sus propios miedos e inseguridades. Con voz firme, respondió, «Si crees que puedes intimidarme, estás muy equivocado. Ya he pasado por mucho y no voy a dejar que destruyas lo que estoy construyendo. Estoy lista para luchar por mí y por Lucas». Las palabras de Isabela resonaron en el aire como un llamado a la acción. Alejandro, dándose cuenta de que su táctica de intimidación no estaba funcionando, retrocedió un paso. El ambiente a su alrededor estaba cargado de tensión, pero Isabela sintió una ola de alivio. Se había liberado del peso que la oprimía desde hacía tanto tiempo. Era un momento de transformación, no solo para ella, sino para todos los que la observaban. Alejandro, al darse cuenta de que había perdido la batalla emocional, se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás la atmósfera pesada que había creado. Isabela sintió una mezcla de alivio y victoria, como si una cadena se hubiera roto. La multitud, que inicialmente estaba en silencio, comenzó a aplaudir, y Isabela sonrió, sintiéndose empoderada. Con Miguel a su lado, se dio cuenta de que la victoria no era solo sobre Alejandro, sino sobre su propio viaje de superación. Había aprendido que, aunque los desafíos eran reales, la fuerza interior y el apoyo de los amigos podían iluminarla en la oscuridad. La vida aún tendría sus altibajos, pero Isabela estaba lista para enfrentarlos con valentía y determinación renovadas. A partir de ese día, sabía que su historia era suya para reescribir, y cada página estaría llena de coraje, superación y amor. Después de que Alejandro se alejó, Isabela sintió una mezcla de emociones. La adrenalina aún pulsaba en sus venas, pero a medida que la multitud aplaudía, el peso de la tensión se disipaba.
Miguel la miró con una sonrisa de aprobación, y Lucas corrió hacia ella, sus ojos brillando de alegría. «Mamá, fuiste increíble», exclamó el niño, envolviendo sus pequeños brazos a su alrededor. Isabela sonrió, sintiendo el amor y la protección que siempre deseó brindarle a su hijo. «Gracias, mi amor. Pero esto es solo el comienzo. Estoy aprendiendo a ser fuerte y tú me ayudas a ser así», respondió, acariciando el cabello de Lucas. Aquellas palabras eran verdaderas. Él era su mayor motivador, la razón por la que se levantaba cada día y luchaba. Al mirar a su alrededor, Isabela notó que los rostros de sus amigos estaban iluminados. Doña Rita, que siempre la había apoyado, se acercó con una mirada de orgullo. «Les has mostrado a todos que no estás dispuesta a dejarte intimidar. Esto es un ejemplo para todos nosotros», dijo, tomando la mano de Isabela. Isabela sintió un calor en el corazón. Nunca había imaginado que su historia podría inspirar a otras personas. «Gracias, doña Rita. Solo quiero que todos sepan que la fuerza está dentro de cada uno de nosotros», respondió, su voz cargada de emoción. Miguel se unió a la conversación, diciendo, «Y también nos recordaste que nosotros, como amigos, tenemos que apoyarnos en momentos difíciles. Todos estamos juntos en esto». Isabela asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. Su lucha no era solo personal, era una lucha comunitaria. Cada uno tenía sus batallas, y juntos podían enfrentarlas. Mientras la feria continuaba agitada a su alrededor, Isabela comenzó a reflexionar sobre lo que había sucedido. La presencia de Alejandro, que antes la paralizaba de miedo, ahora parecía lejana. Él había perdido el control, y eso era una prueba de su propia evolución. Ella había encontrado su voz, y eso la hacía más fuerte de lo que jamás había imaginado. «Tendré que lidiar con las consecuencias de esto, ¿verdad?», le dijo Isabela a Miguel, su expresión ahora un poco más seria. «Él no va a desistir así como así». Miguel asintió. «Es cierto, pero ahora tienes un respaldo. Ya no estás sola. Podemos trabajar juntos para asegurarnos de que tú y Lucas estén a salvo». La idea de tener apoyo la calmó. «Sí, lo necesito. Y también quiero que Lucas crezca en un entorno seguro y feliz. Se lo merece». Lucas, que estaba jugando con algunos niños cercanos, miró a su madre y sonrió, como si sintiera la energía positiva que ahora la rodeaba. Isabela se dio cuenta de que su lucha también era por la felicidad de su hijo. Él tenía que ver que la vida podría ser buena, llena de amor y amistad. Esa noche, al llegar a casa, Isabela se sentó con Lucas para leer un cuento. Mientras las palabras flotaban en el aire, reflexionó sobre la importancia de crear un espacio seguro para ellos. «Sabes, hijo, la vida puede ser complicada a veces, pero siempre podemos encontrar coraje dentro de nosotros», dijo, mirándolo a los ojos. Lucas sonrió, con la inocencia de un niño que aún no conocía plenamente las dificultades del mundo. «Mamá, eres la mejor. Quiero ser fuerte como tú». Las palabras del niño tocaron el corazón de Isabela. Se dio cuenta de que no estaba luchando solo por ella misma, sino también por el futuro de su hijo. Las semillas del coraje estaban siendo plantadas dentro de él, y eso la llenaba de esperanza. Con el paso de los días, la vida continuó. Isabela se dedicó a su trabajo, desarrollando nuevas ideas para el puesto, poco a poco, volviendo a conectarse con la comunidad. Las personas comenzaron a buscarla más, buscando su opinión y apoyo. Se convirtió en una figura de inspiración, y eso le trajo un nuevo propósito. Alejandro seguía siendo una sombra en su vida, pero ya no la atormentaba. Isabela sabía que tendría que estar atenta, pero estaba preparada. Su viaje de superación apenas había comenzado, y ahora tenía un nuevo entendimiento sobre sí misma y sobre la fuerza que poseía. Isabela se sintió agradecida por haber enfrentado ese momento difícil. La experiencia la moldeó, sobre todo, la ayudó a darse cuenta de que, incluso en las sombras, siempre había una luz para guiarla. Ella estaba lista para escribir los próximos capítulos de su vida, con Lucas a su lado y el apoyo inquebrantable de sus amigos. Su historia era una historia de resistencia, amor y renovación. Con el paso de los meses, Isabela se transformó. Ya no era la mujer asustada que dejaba que el miedo dominara su vida. Ahora, era un ejemplo de coraje y resiliencia. Cada día traía nuevos desafíos, pero los enfrentaba con determinación.
El apoyo de Lucas y de sus amigos se convirtió en la base sólida que la sostenía. Doña Rita, Miguel y tantos otros estaban siempre a su lado, listos para ofrecer ayuda, consejos, sobre todo, amor. Las conquistas de Isabela no eran solo personales. Su presencia en la comunidad creció, y la gente comenzó a reconocerla como una líder. El puesto que antes era solo un pequeño negocio ahora se había convertido en un punto de encuentro, donde los vecinos se reunían para compartir ideas y sueños. Isabela comenzó a ofrecer talleres, enseñando a los demás a encontrar sus voces y a luchar por sus propias historias. Quería que más personas supieran que la fuerza estaba dentro de ellas, así como ella había descubierto. Alejandro, por otro lado, se convirtió en un recuerdo distante. Las amenazas que antes la paralizaban ahora eran solo ecos de un pasado que había superado. Isabela comprendió que su verdadera batalla no era solo contra él, sino contra el miedo que, durante tanto tiempo, la había impedido brillar. La libertad que sentía era palpable, y eso la animó a seguir adelante, a explorar nuevos horizontes y a descubrir nuevas pasiones. Lucas, con su inocencia y amor incondicional, se convirtió en la mayor fuente de motivación para Isabela. Con cada sonrisa de su hijo, ella recordaba el propósito de su lucha. Quería que él creciera en un ambiente donde se sintiera seguro, amado, sobre todo, libre para ser quien realmente era. El pequeño siempre la animaba con sus palabras simples, pero llenas de amor, y Isabela estaba agradecida de tener a alguien tan puro a su lado. En una tarde soleada, mientras jugaba en el parque con Lucas, Isabela se dio cuenta de algo. No solo se había vuelto más fuerte, sino que también había aprendido la importancia de la amistad. Los lazos que formó a lo largo de su viaje le enseñaron que la verdadera riqueza no estaba en el éxito material, sino en las conexiones que cultivamos con los demás. Cada risa compartida, cada desafío superado en conjunto, era un tesoro que no podía ser medido. Reflexionando sobre su trayectoria, Isabela comprendió que la vida está hecha de nuevos comienzos. Había enfrentado dificultades, pero ahora sabía que cada obstáculo era una oportunidad para aprender y crecer. Su historia no era solo sobre superación, sino sobre la capacidad de reinventarse y encontrar belleza en las pequeñas cosas. La sabiduría adquirida a lo largo del camino la guiaba, mostrándole que la vida es un viaje lleno de lecciones. Con el corazón pleno de gratitud, Isabela decidió que era hora de compartir su historia. En un evento comunitario, subió al escenario, rodeada de amigos y vecinos. Mirando esos rostros familiares, habló sobre su viaje, sobre cómo cada uno de ellos había contribuido a su transformación y sobre la importancia de apoyarse mutuamente. Todos tenemos nuestras luchas, dijo, pero juntos, podemos superarlas. Nunca subestimen el poder de la amistad y del coraje dentro de ustedes. Los aplausos resonaron en el aire, y Isabela sonrió. Sabía que su historia había tocado el corazón de muchos. Era una celebración no solo de su viaje, sino también de la fuerza colectiva de una comunidad unida. Y así, la vida continuó, con Isabela y Lucas lado a lado, listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. Aprendieron que, incluso en las dificultades, siempre hay una luz que se puede encontrar. Y, juntos, estaban determinados a iluminar el camino del otro. Si tú también tienes una historia de superación o una experiencia que te gustaría compartir, no dudes en hacerlo. Deja tu comentario y cuéntanos cómo encontraste fuerza en momentos difíciles. Juntos, podemos inspirarnos unos a otros y crear una comunidad aún más fuerte. No olvides dar me gusta e inscribirte para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan el poder de la amistad y la resiliencia. Sigamos juntos en este viaje.